Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que están sintonizando la 10 Capital Radio en todo el archipiélago canario en la frecuencia modulada, pero tienen la opción de coger el móvil, la tablet, el ordenador y hacerlo desde cualquier rincón del mundo a través de internet, la 10 Capital Radio, la 10.es. Bueno, ya tenemos con nosotros al profesor Eduardo Pintado. Don Eduardo, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos los radio oyentes. Bueno, vamos a tratar hoy un tema que no ha sido muy tratado o ampliamente tratado en los medios de comunicación. Hay poca información porque sucedió ayer, en el Sáhara. Sí, en este programa precisamente llevamos ya varias semanas dando a entender, explicando un poco de que podría haber conflictos, que podrían ocurrir hechos, porque en toda la zona donde se concentran las fuerzas del Frente Polisario, en esa región, hay mucho malestar, hay muchos conflictos, ¿no? Mauritania, en Mali, y que eso podría extenderse, yo dije que podría extenderse, que había la posibilidad de que llegara a enturbiar un poco el clima de cierta tranquilidad que reinaba desde hace años entre el Polisario y Marruecos. Digo cierta tranquilidad porque no había conflicto armado que hubo en años anteriores, o sea, no había enfrentamientos entre el ejército marroquí y las fuerzas del Polisario. Aunque están en guerra. Sí. Pero es una guerra curiosa, además. Sí, por eso decía, estaba la zona bélica, pero tranquila, pero que dado de cómo se estaban acercando los conflictos a la costa atlántica, o sea, a Mauritania, podría llegar a encenderse otra vez ese conflicto. Yo no estaba seguro, pero, en fin, con la prensa extranjera que uno lee, los analistas que hay, aunque sobre este tema se llevaba ya mucho tiempo sin estudiar a fondo. Pero a mí me daba que el tema del conflicto del Mali se podría extender, ¿no? Y yo me preguntaba, y lo hacía aquí en la radio, ¿qué haría el Frente Polisario si llegara a sus puertas el conflicto extendido desde Mali, la guerra civil de Mali? Bueno, pues ayer ocurrió un hecho muy particular que habría que analizar con detenimiento, ¿no? Que fue el asesinato o la muerte. Supuestamente se habla de drones del ejército marroquí, del hijo de Abdelaziz, que es una de las legendarias figuras del movimiento Polisario, ¿no? Y vamos a ver en las próximas 48 horas... Estamos hablando que es el hijo, pero el jefe de las fuerzas militares del Frente Polisario, ¿no? Sí, no era un hijo que vivía en el exilio, sino en la misma zona, ¿no? Muy parecido a esos crímenes selectivos, a esos atentados selectivos, a esos hechos selectivos que está haciendo Israel en el sur del Líbano. O sea, no son ya guerras abiertas como antes, sino que se observa durante meses, se examina, se sigue la pista, se sigue la huella a figuras muy determinadas y muy influyentes de distintos grupos, ¿no? Como pasa con Israel y Hezbollah, ¿no? Aquí fueron directamente a la cabeza, a una de las cabezas más importantes del Polisario, ¿no? Eso quiere decir que en la jerga bélica
en las últimas 48 horas ha habido un aumento del conflicto, que estaba, repito, aletargado. Y vamos a ver las consecuencias que puede tener. Yo el planteamiento que he hecho estas últimas semanas es ver hacia qué lado y qué dirección coge el Polisario y de qué fuerzas y qué refuerzos podría tener o qué futuras alianzas podría haber. Porque lógicamente el Polisario tiene que buscar alianzas. ¿Por qué? Porque la más importante de la que ha sustentado la fuerza del país, que ha sustentado con medios económicos, bélicos, armamento, en fin, de todo, ¿no? El cordón umbilical de la subsistencia de Tindouf en un 90% viene de Argelia y un 10% pues del sur, de Mauritania y de Senegal, ¿no? Pero vamos, el 90% viene de Argelia, ¿no? Si Argelia no da un paso definitivo y vuelve a ser prioritario el defender su posición en el sur del Sáhara a través del Polisario y su salida al Atlántico, pues el Polisario tendrá que buscar, o el movimiento independentista saharaui tendrá que buscar otra serie de aliados. ¿Dónde están esos aliados? Pues podrían, en teoría, estar muy cerca, o se hace en las dos facciones más importantes del islamismo en Mali. Digamos, movimientos primos hermanos o muy parecidos al ideario de Hezbollah y de Hamas, que ya operan de una forma muy importante y muy significativa en la zona, no solo en Mali, sino también en Níger y también en el norte de Nigeria, ¿no? Bueno, una pregunta que yo siempre me he hecho. Yo creo que los servicios secretos rusos siempre han estado en la zona también. Ellos estuvieron hasta hace bien pocos presentes en Mali. Bueno, una facción sí, de aquel cuerpo expedicionario, lo digo eufemísticamente porque al fin y al cabo lo que estamos hablando son de brigadas mercenarias, ¿no? Que era del grupo Wagner. Estaban operando en la zona. Pero tanto el grupo Wagner, o sea, los voluntarios rusos, como las fuerzas de intervención francesas se han ido y han dejado allí un páramo. O sea, no hay fuerzas occidentales cerca. Las más cercanas que hay en la zona importante pueden ser fuerzas francesas desplegadas todavía en Dakar. En Dakar, digamos, lo más cercano que hay a esta zona de conflicto, ¿no? Pero lo que hay que analizar es que ese país fallido, que es Mali, y no nos olvidemos que está muy, 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 muy cerca, es fronterizo con Mauritania y por lo tanto es una parte de lo que yo siempre llamo el hinterland nuestro de Canarias, una zona de influencia canaria, ¿no? Es que está eso a tiro de piedra. Estamos tiro hablando de piedra, de algo sí, que no está a miles de kilómetros, sí, está ahí al lado. Sí. Si estas distintas facciones del islamismo radical se alían o llegan a acuerdos o al Polisario no le queda otra salida que llegar a pactos puntuales con objetivos comunes con estas fuerzas, entonces ya pasaría a ser un tema muy importante para nosotros. Para nosotros me refiero para España, en concreto para Canarias, ¿no? La pregunta que yo me hago es por qué y a qué se debe, a qué razón exacta, puntual, se debe que en este momento Marruecos haya subido el listón. El tono. Sí. ¿Será que Marruecos ve cerca la supuesta posibilidad de que el islamismo radical... Ojo que han descabezado sí, al jefe del ejército del Frente Polisario. Sí, o sea, es el jefe, no sí, es cualquiera. Sí. Vean cerca
la ola del islamismo acercarse a su frontera, lo que ellos llaman el sur de Marruecos, que no sino el Sáhara, ¿no? En las regiones del sur, como lo llama la corona, ¿no? Pues además puede con ser una operación muy selectiva. No, sí. no hay mucha información. No Han hay. fallecido No 3 hay. personas, pero no hay mucha información. Pero está claro que es una escalada. Eso está claro. Selectiva, pero es una escalada. El por qué en este momento, con qué motivos en este momento, qué lleva a Marruecos en este momento, repito, subir ese listón, lo veremos en los próximos Por días. lo que está claro es que es una operación quirúrgica militar. Quirúrgica, sí, sí. No es una operación... Muy, dicho eufemísticamente, ¿no? Porque eso es un drama, ¿no? Pero muy a la moda, a la carta, de lo que ha puesto encima de la mesa Israel como menú bélico en los últimos años, que son las medidas selectivas, los atentados selectivos que han hecho siempre en Beirut, ¿no? Y que también hacían en la franja de Gaza, ¿no? Porque ahí hay y dos que últimamente han hecho también en Teherán, en Bagdad, sí, se iban sí. directamente a las cabezas. Porque ahí hay dos posibilidades. O es ya descabezar totalmente al grupo que está dando la lata en el Sáhara, porque ya solo quedan ellos. Porque ya de hecho la comunidad internacional está con Marruecos en general. O descabezar ya al grupo, o parar esa posible influencia que puede venir del Sahel. Sí, pero también aquí hay un tercer actor que veremos cómo reacciona en las próximas 48 horas. No nos olvidemos de Argelia. Argelia está allí. Y Tinduf es territorio argelino. Bueno, hay que decir que este fallecido nació en Tinduf, además. Sí, pero... que es un campamento en territorio argelino. Argelino. O sea, si lo miramos atentamente y con cierta objetividad, esto es una incursión en territorio argelino. Muy bien, que es el campamento de Tinduf, pero es territorio argelino. Entonces hay que observar y analizar con serenidad en las próximas semanas reacciones por parte de Argelia, reacciones por parte del Polisario, ver si hay y habrá influencia, pactos entre las dos grandes fuerzas islamistas de Mali con el Polisario, y después ya yo espero y me gustaría que tanto en la prensa o en los distintos medios en nuestro país este tema pase a ser, no como ha habido estos últimos días, y lo digo con toda la humildad del mundo, excepto las 2 o 3 veces que hemos tocado este tema en las últimas semanas en este programa que yo te advertía, te decía, estoy tratando de ver qué pasos da el Polisario, y justo ha sido ahora, cuando ha sido Marruecos ha sido la primera que ha movido en el tablero de ajedrez su ficha. Vamos a ver cómo mueven los demás la misma ficha. Y todo eso siempre, siempre pensando que no nos es un tema ajeno. O sea, esto no lo puedo analizar como podríamos analizar el tema de Gaza, o el tema de Beirut, o el tema de Teherán, o el tema del estrecho de Hormuz. No, esto es un tema que nos es muy cercano, y que un conflicto, que Dios no lo quiera, ¿no? Un conflicto importante en la zona en la que estamos nosotros, porque lo que se llama la zona estamos nosotros, en esa región estamos nosotros, y eso puede tener repercusiones importantes en nuestra economía inmediatamente. Ya tema que tú dominas más que yo por razones obvias, ¿no? Pero que podría ser, eso está claro, ¿no?
Esto está claro Bueno, porque... vamos a ver las reacciones, lo acabas Sí. de decir. Vamos a ver qué Sí, hacen los actores sí, en este momento, porque claro, es que nosotros estamos al lado. por eso. Y realmente si quieren producir Sí, algo de efecto, sí. que tenga un efecto internacional, el mejor sitio para hacerlo es aquí. Una puesta salida o llegada, como lo quiera ver, de las dos grandes facciones islamistas que ya dominan prácticamente ese país fallido que es Mali al mar, eso quiere decir que los tenemos ya aquí al lado. No estarían en el otro extremo del Yo creo Sahel, que si en quieren... el Mar Rojo, sino que ya estarían aquí, con lo cual ya estaría, la extensión del islamismo sería prácticamente desde el Mar Rojo hasta el Atlántico. Yo creo que ya están en Mauritania, sin problema, porque Mauritania es Sí. es un país poco protegido Sí. por el ejército mauritano, que tiene, bueno, Muy escaso. unas condiciones muy básicas. Sí. O sea, ellos llegan tranquilamente a Nouadhibou, pero Sí. sin problemas, Sí. pero sin problemas. Y de Nouadhibou a Fuerteventura Nada. es nada, ¿eh? Es nada. A Fuerteventura o a Lanzarote. Aquí el paso importante que encendió todas las alarmas en su día, hace ya unos meses, fue el abandono total de Francia como zona protectora y antigua colonia de ese país. Con lo cual el gobierno legal que había en Mali sufrió un golpe durísimo. Tú sabes que hay una zona, tanto en Marruecos como en Mauritania, que está militarizada, ¿no? Sí. Hay un territorio Sí. militarizado que Sí. no es de nadie. De hecho, Sí. lo protegen por un lado el ejército marroquí y por otro el ejército mauritano. Yo he estado dentro de ese Sí. territorio. Y bueno, el destacamento en el caso mauritano, que es el que conozco yo, era un jeep y tres personas Bueno. para un desierto inmenso aquello. Bueno, recuerda que cuando el primer conflicto, cuando España abandonó sus funciones en el Sáhara, en el primer conflicto bélico, en la primera guerra, el ejército del Polisario, en prácticamente 24 horas, llegó a Nouadhibou y a Nouakchott. Bueno, o sea, invadieron en Mauritania en cuestión Pues, de... sin problemas, de horas. sin Mucha- problema, porque el ejército mauritano es muy básico, Mucha gente no se acuerda de eso, pero vamos, ese hecho está ahí, ¿no? Bueno, atento, yo no sé, me imagino que nos escucharán, Sí. atentos gobierno de Canarias, porque hay que ponerlo en conocimiento. Supongo que los servicios secretos españoles estarán al tanto de todo esto, porque claro, si en algún momento alguna de las facciones quiere hacer daño, Sí, el sitio para hacer daño es Canarias, ¿eh? sí, y tenemos además que Y además seguir, pueden entrar, pero con tranquilidad a Canarias, ¿eh? No hay ningún problema de que lleguen a Canarias, ¿eh? tenemos que seguir también la prensa francesa. Ujú. Estos días, yo me voy a poner estos días a seguir muy de cerca a las principales cabeceras del periodismo y la televisión francesa, para seguir un poco la pista de lo que pueda ocurrir, ¿no? Y supongo que en los próximos días también habrá más columnistas y analistas, pues mucho más versados que yo, que son gente, en fin, que ha estudiado el conflicto en la zona, y que en la prensa, en las cabeceras importantes de la prensa de Madrid, pues salga esto de la página 42 a la 2 y a la 3, ¿no? Bueno, Y que estaremos se muy analice pendientes con porque detenimiento, información hay, pero muy poca, Sí, ¿eh? Hay muy poca. información sobre... Estamos hablando que han matado al jefe. No Sí. han matado a uno cualquiera, han Sí. matado al jefe. O sea, Sí. en una operación quirúrgica del ejército marroquí. Y bueno, hay que saber por qué. ¿Y quién ha guiado o ayudado o pensado
en esta operación junto al ejército marroquí. ¿Tú tienes alguna pista? Esa es otra pregunta. Es otra pregunta. Digamos que el modelo es muy parecido. El modelo es el modelo israelí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí. Bueno, yo lo que digo que hay que estar atentos. Hay que Muy estar atentos, atentos sí. porque estamos aquí al lado de Sí. Nuadibú ahí a las costas canarias, nada, Sí. pero nada. Ya Nada. saben que en Canarias entran las pateras y no nos enteramos que entran hasta que llegan. Sí. Igual que entran pateras, pueden entrar otras cosas, bueno, que entran también. Pero Sí. bueno, y si se quiere hacer ruido, el sitio para hacer ruido ideal es este. Sí. Y atentos más con estos días que vamos a tener un jefe de Estado internacional como es el Papa. Sí. O sea que atentos, yo me imagino que estarán todos muy pendientes Sí. y habrá mucha precaución, porque Sí. si alguien quiere hacer ruido, el día 11 y el día 12 tiene para hacer ruido. Sí, sí. Ruido sí, mundial, ¿eh? Sí. Dios no lo quiera y estoy seguro que nuestros propios servicios de información están más que atentos y más que vigilantes de lo que pueda ocurrir en el otro lado, o sea, enfrente, ¿no? Ya, que están que- siguiéndole la pista, pues atentamente, ¿no? Profesor, tema interesante, ¿eh? Verá que estos Sí, temas solo los hablamos sí. aquí, ¿eh? No Sí, se hablan sí, en muchos sí. sitios, ¿eh? Acuérdate que hace ya muchas semanas, 2 o 3 veces, te dije, Miguel Ángel, me preocupa el tema de lo que podría ocurrir con el Polisario. Bueno, y pues ya. mira lo que ha pasado. Eduardo Pintado, profesor, hasta la semana que viene. Un saludo a todos los radioyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.